¿Y por qué pasa desapercibido? Porque nacimos en este mundo. Voy a empezar desde el principio porque nadie me estaba prestando atención. Yo hoy traigo un tema. Se me olvidó la prédica, ahora voy a mi casa. Yo hoy traigo un tema que a nosotros se nos pasa por desapercibido y por la única razón es porque nacemos en este mundo. Un ejemplo que yo le podría dar es que si nosotros cuando nacemos en brazos de unos adultos que no conocemos, para nosotros serán nuestros padres hasta que un día nos digan que no son nuestros padres. ¿Sí me hago entender? Si nacemos siendo bebé y alguien nos adopta, nunca sabemos que no son nuestros padres hasta que un día ellos le parecen decir que no son nuestros padres. Así como nacemos en este mundo y pensamos que es el lugar por nosotros, de nosotros, entonces pensamos que aquí pertenecemos, porque es la tierra que nos vio nacer. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que la mujer es el vaso más frágil. Y un vaso representa un medio de vehicular, ¿sí? De transportar. No, un vaso de agua transporta el líquido. Un vaso que en inglés se dice vessel. Vessel. ¿Verdad? Es un medio de transporte. Un carro que te transporta es un vaso. Entonces la mujer es el vaso más frágil de Dios, que transporta la vida que Dios crea hacia la tierra. Pero ninguno de nosotros pertenecemos a la tierra, sino que pertenecemos al reino de los cielos. Y el título de la prédica que yo traigo en el día de hoy es así: deambulantes espirituales. A veces pensamos, no, yo no soy deambulante, yo tengo casa, tengo trabajo, tengo riqueza, tengo carro, tengo todo. Los deambulantes naturales piensan lo mismo. Ellos tienen trabajo, su trabajo es estar en una esquina pidiendo dinero. Y aunque algunos de ellos tú le ofrezcas volver a su casa de donde nacieron, no van a querer. Porque eso le cohíbe de cierta libertad, la libertad de fumarse droga tal vez, de beberse, de tomarse alcohol, de pedir dinero en la calle, esa libertad de no tener que trabajar y pagar impuestos, ¿verdad? Y ellos están bien, nosotros nos preocupamos por ellos, pero para ellos están bien, están en su mundo. Nosotros estamos en nuestro mundo. Pero no necesitamos que ellos estén en su mundo, no necesitamos que nosotros estemos en nuestro mundo, necesitamos que nosotros estemos en el reino de Dios, que es el lugar que realmente nos pertenece. Amén. Por eso que Jesucristo en su inicio del ministerio dijo: arrepentíos porque el reino de Dios se la ha acercado. O sea que el reino de Dios está aquí en la tierra. Pero solamente se entra por medio del arrepentimiento y de confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, muchos, aunque lo vean que tengan una casa hermosa y carro y tienen todo el mejor trabajo,
espiritualmente son deambulantes porque todavía no han entrado en el reino de los cielos. Por eso le damos gracias al Señor Jesucristo, que ha permitido de que por medio de su sangre tuviésemos entrada delante del trono de Dios. Y si tú puedes entrar delante del trono de Dios por la sangre de Cristo, quiere decir que tú estás en el reino. Porque para poder llegar hacia el trono, tienes que estar en el reino. Amén. El primer deambulante, ¿sabe quién fue el primer deambulante? Adán y Eva. El segundo deambulante, Caín. Y ahí sigue. ¿Por qué me miran así raro? Yo no estoy diciendo nada malo. ¿Dónde estaba Adán y Eva? En la presencia de Dios. ¿Dónde estuvieron después que pecaron? Deambulantes. Vamos a seguir. A ver si al final lograrán creer lo que yo digo. Lo que pasa es que nosotros nos aferramos mucho a las cosas que conocimos a primera vista. ¿Cómo pudiéramos aferrarnos a unos padres que no son realmente nuestros padres? Y así nos aferramos a las cosas de este mundo como si fueran nuestras. Amén. Si son nuestras, entonces cuando se muera, llévense todo lo que tienen con ustedes. Amén. Todos nosotros estamos de paso aquí en esta tierra, todos nosotros. Vámonos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 22. Versículo 22. Y leemos en el nombre del Padre, con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, en el paraíso, para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios. Añade, Señor, poder, añade, Señor, convicción a los corazones en tu palabra, Padre. Seas tú, Señor, santificando y purificando mis labios y mi corazón, para que todo lo que salga de mi boca sea filtrado por el poder de tu Espíritu Santo para la edificación de este pueblo por el cual tú diste tu vida, Señor. Guarda mi palabra, Señor, guarda la palabra en mi boca para que no haya equivocación y tampoco haya confusión, Señor, sino que tu palabra salga como luz para alumbrar, Señor, a todos aquellos que tengan alguna participación en las tinieblas de este mundo, para que ellos puedan, Señor, admirar y apreciar tu luz y seguirla, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, ese versículo que acabamos de leer sucedió después que el hombre había desobedecido a Dios. El hombre, desobedeciendo pues a Dios, llegó a tener un conocimiento que no era apropiado. Antes de que el hombre pecase, el hombre tenía solamente el conocimiento del bien. El único que tenía el conocimiento del mal y del bien era Dios. El hombre solamente conocía el bien porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios en la santidad. Amén.
Y la santidad quiere decir todo lo bueno. Amén, todo lo que es de buen nombre. En eso es que debemos de pensar, dice la palabra. Amén. Entonces, después que el hombre haya desobedecido a Dios, Dios encontró que el hombre ya no podía estar en la casa. No puede estar en la casa, porque ya tiene un comportamiento que no conviene para la casa. Porque de pronto con ese comportamiento que él tiene, alcanza a comer del árbol de la vida y vive para siempre con esa maldición. No. Entonces Dios tuvo que alojarlo en otro lugar, despedirlo. Y desde entonces el hombre anda como deambulante, porque no está en el lugar que debe estar. Amén. Y Dios tuvo que guardar el árbol de la vida. Entonces tenemos que tomar dos cosas en cuenta: el árbol de la vida y la espada. El árbol de la vida y la espada. ¿Pero por qué, pastor? Porque esas son las dos cosas que te volverá a casa. Porque el árbol de la vida es Cristo y la espada es la palabra de Dios. Amén. Cristo es el árbol de vida, Él es el pan de vida, Él es la vida. Amén. Y la espada es la palabra de Dios. Sé que la palabra es como espada de dos filos. Amén. ¿Ya vamos bien? Entonces desde ese día el hombre con su comportamiento, con su nueva identidad, no podía estar en casa. Y eso sucede mucho en las familias. Los hombres que están en el mundo natural de ambulantes, no es que no tengan familia y no tengan casa, sino que han probado cosas que lo han llevado a una conducta de vida donde la familia ya no lo quiere tener allí en la casa. Porque con sus vicios ya tienen mañas de tomar lo que no es suyo para poder alimentar el vicio o la nueva vida que llevan. ¿Conocen algún caso así? ¿Verdad? Entonces, la familia deseando tenerlo ahí, pero con su nueva vida y su comportamiento y sus mañas, no lo pueden tener porque no solamente se va a hundir él, sino va a hundir a toda la familia. Así que como Dios quería que su reino permaneciese santo, tuvo que sacar al hombre del Edén. Amén. Pero ¿crees que esa gente que andan de ambulante, su familia no tienen el deseo y el anhelo de que ellos vuelvan, pero que vuelvan como normales, como eran antes? Hay matrimonios, hay familias que se han destruido a causa de una nueva vida que uno de los líderes de la casa o los padres, como ustedes lo quieren llamar, han decidido adoptar para vivir dentro de la casa. Hay familias que se desbaratan porque el padre o la madre se han vuelto alcohólicos. Hay familias que se han desbaratado porque un hijo se ha vuelto adicto a la droga. Entonces, como el hijo se vuelve adicto a la droga, entonces eso trae en la familia, entre los padres, disensión y contienda porque la madre lo quiere soportar y el padre no puede soportar eso. Y al fin y al cabo se puede destruir una familia. Cuando una persona llega a una edad adulta y toma la decisión de vivir una vida, es responsable por la vida que ha escogido vivir. Por lo tanto, eso no debe de afectar los lienzos matrimoniales ni al resto de la familia. Dios nos dio como ejemplo que tuvo que sacar al hombre de su presencia.
Y sabemos que Dios nos ama, con amor eterno nos ha amado. Y Dios ha hecho todo lo posible para redimir al hombre. Ha puesto leyes, mandamientos, ha enviado profetas y pastores, ha hecho todo lo posible para que redimiese al hombre. Al fin y al cabo, habiendo intentado todo, Dios dijo, pues voy a enviar un cordero, el cordero que quita el pecado del mundo. Y así entonces podré perdonar al hombre y reconciliarme con él por medio de la sangre de mi Hijo. Y así lo hizo Dios. Cuando un hijo deja la casa por sus vicios y sus malos comportamientos, los padres sufren. La madre está siempre en la ventana esperando que vuelva ese hijo, y el padre siempre en la televisión esperando que vuelva el niño. ¿Usted cree que el padre, por estar en la televisión, no espera que el niño vuelva? La diferencia es que la madre está esperando que el niño vuelva para aceptar tal como es. Y el padre está esperando que el niño vuelva, pero arrepentido. Son dos cosas diferentes. Los dos aman, pero de una forma diferente. La madre está dispuesta a suplir la necesidad del niño, así como es. Y el padre está dispuesto a suplir la necesidad del hijo, pero cuando se arrepienta. Dios está esperando suplir todas nuestras necesidades, pero cuando nos arrepintamos. Amén. ¿Estoy hablando con conocimiento de causa o estoy hablando así por hablar? ¿Verdad que sucede así? La madre puede ser testigo que así hablo. Conozco el corazón de madre y conozco el corazón de padre. Amén. No hay nada que pueda hacer de que una madre desista en extender su mano a su hijo, no importa la condición. Pero lo único que hace que un padre extiende su mano a su hijo es cuando se arrepienta. Y yo le voy a decir algo, que usted, tal vez la madre, no van a estar de acuerdo conmigo, pero es la pura verdad. El amor del padre es más verdadero. Yo sabía que iba a responder así. Se acabó la prédica. Es que el amor de la madre es alcahuete. Yo voy a salir por la puerta de atrás después de la prédica. Pero yo voy a sanar un poquito eso. Pero con la verdad, no con lisonja ni nada. Esos dos amores combinados llevan un balance en la vida del hijo. Amén. Pero el deseo de que su hijo vuelva normal y se arrepienta y tenga una vida, una conducta correcta, es un amor verdadero. El aceptarlo como es, no es tan bueno. Es bueno, pero no es tan bueno. Pero la combinación de los dos llevará al hijo a entender: yo tengo que arrepentirme por mi papá, pero también tengo que arrepentirme por el sacrificio de mi madre. Ya puedo salir por la puerta de frente. Amén. La gente que son deambulantes es porque han escogido tomar ese camino. Siempre habrá un camino de regreso. Solamente que hay que recordarse a dónde fue que me extravié. ¿Cuál fue la salida que yo cogí que no era la salida correcta? ¿En qué momento fue que yo me extravié, que perdí el camino a casa? Y decir: esa fue la mala decisión que yo tomé, salir por esta salida.
y me llevó hasta el lugar donde hoy estoy. Por lo tanto, regresaré y tomaré el camino correcto, el camino a casa. Amén. En el libro de Lucas hubo un acontecimiento de una historia semejante a lo que yo le estoy diciendo. En el capítulo 15 de Lucas, versículo 11. Y aconteció en este versículo 11 de Lucas 15 que un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La vida loca. Viviendo perdidamente. No está viviendo conforme al lugar donde salió, sino que está viviendo conforme al lugar donde él fue. ¿Sí me entendieron? A veces no nos quedamos en casa porque la casa donde estamos no vive conforme a lo que desea nuestra carne. Y eso fue una de las cosas que yo le digo al Señor. Yo le dije: Señor, si yo predico tu palabra, tu verdad, para la sanidad de las almas, porque a veces alguien se levanta y se va. Dice: porque lo que tú predicas no está conforme a su carne. Porque no quieren sujetarse, no quieren arrepentirse, no quieren volver a casa. Y en el 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ni siquiera el cerdo le daba un poquito de la comida. Y es algo que nosotros vemos cada día, que esos hombres que han decidido por su conducta de vida dejar la casa de sus padres para vivir la vida que ellos prefieren vivir, hemos visto que a veces llegan hasta en comer en basura. Y nosotros, cuando estábamos en el mundo, pensábamos que estábamos comiendo bien también. Si nosotros estamos comiendo bien, porque entonces lo que comemos trae enfermedades a nuestro cuerpo. A veces tapa las arterias del corazón, causa, ¿cómo se llama eso? Cuando se forma grasa alrededor del corazón, colesterol, todas esas cosas. ¿Ah? Pero estamos comiendo bien, dique, o disque, no sé cómo es la cosa. ¿Sí? Y estamos comiendo, y estamos sobreviviendo, pero no estamos comiendo maná del cielo. Amén. El Señor tiene un alimento especial para cada uno de nosotros. El Señor tiene una vida para nosotros.
La vida que vivimos aquí no es la vida que Dios diseñó. Es la vida que hemos escogido a causa de la desobediencia. Por lo tanto, lo que nosotros consideramos deambulante, el cielo considera a muchos de nosotros deambulantes. Porque es un escalón. Todo lo que se manifiesta en lo natural es porque está moviéndose en lo espiritual. Es un escalón. Desciende. Amén. Entonces, si nosotros queremos entender el mundo espiritual, tenemos que verlo en la manifestación de lo natural. De pronto pensamos que estamos bien. Pero si empezamos a canalizar nuestras vidas comparado a lo que dice la palabra de Dios, de pronto podemos encontrar que somos deambulantes espirituales. Amén. Seguimos con Lucas. Y volviendo en sí, volviendo en sí, se despertó, se dio cuenta, no sé cómo decirlo, como que recapacitó. Esa palabra volviendo en sí fue que recapacitó. Y cuando volvió en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, diga, está arrepentido el hombre. Diga otra vez, el hombre está arrepentido. Así te espera el Padre. Gloria a Dios. Y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dijo, yo ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, el hombre entendió de que por lo que había hecho, ni siquiera era digno de ser parte de la casa del Padre, sino que quería ser como uno de esos jornaleros. Pero un corazón arrepentido, dice, un corazón contrito y humillado no desecha a Dios jamás. Si yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, gracias a Dios que en ese tiempo no había televisión, porque hubiese encontrado el padre con un remote control en la mano y la televisión encendida. Lo que había en ese tiempo era vaca, ovejas, siembra y cosas así. Por lo tanto, el padre estaba afuera. Estaba viendo un panorama natural, no televisada, ¿sí? Y no había remote porque todo se cambiaba solo. Empezaba el buey a correr solito. Eso es invento mío. Pero cuando volvió encontró el padre afuera. El padre lo vio, perdón. Lo vio el padre. ¿Y qué dice la palabra? Cuando el padre lo vio, ¿qué cree que pensó el padre? Si él volvió, es porque está arrepentido. Entonces, cuando nosotros volvemos arrepentidos, dice que el Padre fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos, sacad lo mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzaros en sus pies. Y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque dice así, porque mi hijo era muerto. Muerto era y ha revivido. Se había perdido, estaba deambulante y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y el Padre, con esa misma misericordia, con ese mismo amor, está esperando a todos nosotros que nos arrepentamos y que podamos reconocer que la vida que vivimos no es la correcta, no es la que Él diseñó por nosotros, sino que en algún momento tuvimos que ir lejos de casa. Fuimos sacados del Edén hacia la tierra de donde fuimos sacados. ¿Por qué tú dices eso, pastor? Porque del polvo de la tierra fuimos tomados para estar en la presencia de Dios. Pero cuando pecamos, Dios nos sacó de su presencia y volvió a la tierra de donde nos sacó. Vamos a confirmar eso. Vamos a volver otra vez en Génesis porque yo lo veo pensando. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Amén. Ya no se preguntan más nada. Ahí está escrito. Pero volviendo al caso de Lucas, siempre que cuando nosotros caigamos en cuenta de que la vida que vivimos es una vida de deambulante aquí en la tierra, vamos a sentir la necesidad de pertenecer al reino de nuestro Padre Celestial. Pero si nos aferramos a las cosas de esa tierra como se manifiesta en los deambulantes para nosotros, ellos teniéndolo todo en casa, viven de una forma irresponsable y inaceptable de acuerdo a la sociedad. Para la sociedad esa gente son condenados, para la familia no. No son condenados, son apartados. Han sido alejados por el daño que causan, por la mala influencia. De pronto sea uno que tenga hermanos pequeños y para no ser de mala influencia los padres deciden alejarlo de sus pequeños hermanos y por su conducta tiene que vivir una vida de deambulante, no queriendo renunciar a sus vicios y a su conducta, atrapado por lo que ama, por las cosas que quiere, por esa vida que él cree que es una vida de libertad. Como nosotros pensamos también que el vivir con un buen trabajo, con mucho dinero, con una buena casa, con un buen carro, es una vida de libertad. Cristo es nuestra libertad. Su verdad es nuestra libertad. Y por eso, si queremos volver a casa, tenemos que buscar la espada y comer del árbol de la vida.
Amén. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Moisés estuvo en palacio, pero era deambulante. Moisés estuvo en palacio con el faraón. Fue un príncipe, pero ahora un príncipe deambulante porque no estaba en su casa. Amén. Su casa era con el pueblo hebreo. Su casa no era Egipto. Por eso es que cuando el corazón de Moisés fue redarguido, decidió volver a casa para no seguir siendo deambulante. Amén. Un deambulante es estar en un lugar que no te pertenece. ¿Cree que la tierra te pertenece? ¿Cree que la casa que tú vives te pertenece? ¿Que el carro que tú conduces que te pertenece? ¿Tuviera a quién pertenece cuando te partas de esa tierra? Amén. Hebreos 11:24. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo e hija de Faraón. Pero ¿dónde creció Moisés? Con ellos. Para él, hasta que fuese grande, para él, ellos eran sus padres. Pero en realidad no lo eran. Por consecuente, Moisés era un hombre deambulante siendo un príncipe. O sea, que un deambulante no es aquel que está, lo que llamamos sin hogar, que en realidad no lo son, porque tienen, ¿cómo se dice? Carpas, perdón. Tienen carpas. Pero para nosotros lo son, porque consideramos que la forma en que vivimos es mejor que la carpa. Ellos consideran que la carpa es mejor porque no tienen que pagar mortgage, no tienen que pagar impuestos para la casa. Para ellos es mejor, le da cierta libertad. Una libertad que nosotros no tenemos. Porque somos esclavos en pagar el mortgage, somos esclavos en pagarle los impuestos, somos más esclavos que ellos. ¿Quién ha dicho que su vida era peor que nosotros? Nosotros lo consideramos así porque tenemos ducha, baño, las comodidades. Pero las comodidades que tenemos nos cuestan a ellos, la poca comodidad que tienen no le cuesta nada. No estoy mandando a nadie que viva bajo carpas. No es eso la intención. La intención es de entender de que no podemos considerar a alguien deambulante por su condición de vida, sino que debemos de considerar deambulante por cuanto no ha vuelto todavía a casa, que es el lugar celestial. Amén. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. De gozar de los deleites. ¿Estaban leyendo conmigo? De los deleites del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se estuvo como viendo a casa al invisible.
Amén. Al invisible. ¿Y qué importancia tiene invisible, la palabra invisible? Es porque nosotros confiamos más en lo que vemos que lo invisible. Cuando lo invisible son más glorioso que lo visible. Un día vamos a ver esa casa con los ojos abiertos. Y una otra palabra que podríamos usar para deambulante es desventurado. O hay otra palabra más, no viene ahora, desventurado. Y podemos buscar otros sinónimos de la palabra deambulante. Desventurado. Tratando de recordarme la otra palabra. Vagabundo. Sí, se podría decir. Pero desamparado también es una palabra que debemos de tomar en mucha consideración. Porque si Dios no nos ampara a nosotros, somos desamparados. Si un trabajo no te ampara, eres desempleado. Amén. Entonces, si Dios no nos ampara a nosotros, somos desamparados. ¿Y cuáles son las cosas que pueden causar de que Dios no desampare? Vámonos al libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú, aquí no, en otro lugar, en otra parte de esta tierra. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, desamparado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ve que el ser desventurado no tiene nada con la riqueza. Porque tú dices, yo soy rico y que de nada tengo necesidad. Y le dice Dios, desventurado, desamparado, deambulante. Te dice el Señor, porque eres tibio. Amén. Entonces, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te doy un consejo. Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Que sea Dios el que te dé la riqueza. Y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Necesitamos encontrar esa verdad en Cristo para encontrar la casa por medio de Cristo. Amén. Por eso Él vino, para enseñarnos el camino. Para enseñarnos el camino. Por eso Él vino. Antes andábamos ciegos, palpando. Estábamos desnudos, estábamos pobres en espíritu, en conocimiento.
estábamos desventurados, deambulantes. Y Él vino, haciéndose pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Y por favor, no vaya a pensar en cosas materiales. Por favor. Eso la Biblia lo llama añadiduras. Piensa en las riquezas espirituales que te da la sabiduría para manejar tal vez lo material. De manera que lo material no venga a poseer lo que le pertenece a Dios, que es tu corazón. Gloria a Dios. Jesús le respondió, Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es deambulante en el pecado, o sea, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa. ¿Lo estamos leyendo? Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí, queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Casi estoy terminando, para que no se me duermen. Vámonos al libro de los Salmos, rapidito. 37. Y ahí dice así, que la forma en que alguien nunca sea deambulante, desventurado o vagabundo, como ustedes dicen, hay una forma de vida en el Señor. Dice el salmista esa forma en el versículo 25, ¿ya lo tienen? Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo, diga justo, desamparado, ni sus descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruido. Amén. Mis amados hermanos, Dios nos ama con amor eterno. Dios nos ama de tal forma que es difícil expresar este amor tan grande que tiene Dios, porque a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de todas las ofensas que hemos manifestado hacia Él, Él siempre está dispuesto para perdonarnos y recibirnos. Y no importa lo que pudiste haber hecho en tu pasado. No hay pecado grande y pequeño para Dios. Porque para Dios lo que importa es un corazón arrepentido. Un corazón que diga, Señor, he pecado contra ti y contra tu cielo. Sé que no soy digno de ser llamado tus hijos. Hazme uno de tus jornaleros. Pero el Señor no te va a recibir como jornalero, sino como hijo por tu corazón arrepentido. No hay pecado grande y pequeño para Dios. Es como a ti, si tú te vas a poner un vestido y te ves que el vestido tiene una mancha,
que sea la mancha pequeña o grande, no te la pones a causa de la mancha, o un rotito. Si no, de pronto no me pongo eso. Pero tan pronto que se quita la mancha o se repara el rotito o reemplaza el botón que está faltando, vuelves a vestirte de esa ropa. Los que son ricos no lo desechan, pero los que escasean reparan todo lo que tienen. Y entonces nuestro Dios es así. Si nos arrepentimos, Él nos recibe como a hijo. Y ya nunca seguiremos siendo deambulantes, sino que tendremos un lugar con nuestro Padre Celestial por la eternidad. Amén. Y para terminar, les invito a que me acompañen a Juan 14:2. Capítulo 14, versículo 2. Dice el Señor Jesús con su propia palabra. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os no lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para ti, 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 y para mí también. Amén. Ya no somos deambulantes, tenemos un lugar en la presencia de Dios, en la reconciliación con Él. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por la redención. Gracias, mi Dios, por tu sacrificio, por la reconciliación, por medio de tu sangre. Padre Santo, gracias por tu palabra. Y hoy debemos de considerar, Señor, por medio de esta verdad, nuestra condición de vida delante de ti, no delante de lo que el mundo nos pueda ofrecer. Porque de pronto podemos tenerlo todo, Señor, y seguir siendo deambulante, porque no estamos en el lugar correcto, sino que estamos todavía en casa del faraón, lugar de pecados. Queremos estar en tu presencia, mi Dios. Y hemos entendido y hemos comprendido por medio de tus enseñanzas en la palabra que Cristo vino a perdonarnos todos nuestros pecados, porque Él se lo llevó en esta cruz para darnos entrada, Señor, en la casa y para que seamos hijos y coherederos de tu reino. Y así, Señor, encontrar el lugar que nos pertenece, por cuanto antes de conocerlo teníamos ese vacío, por cuanto nos hacía falta estar en casa. Y en Cristo Jesús hemos encontrado el lugar, la casa y nuestra identidad como hijo. Y a ti, Señor, como Padre, gracias, mi Dios, que ya no somos huérfanos, que ya no somos deambulantes, ni vagabundos, ni desamparados, porque tú nos amparas, Señor. Aleluya. Tú eres maravilloso, Dios. Tú eres maravilloso. Tú eres maravilloso, Dios. Has preparado lugar por nosotros y nos has recibido como hijos por un sacrificio santo, impecable. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que fue ofrecido en sacrificio para reconciliar a un pueblo contigo, Señor. Un pueblo que no era tuyo
y lo has hecho tuyo por medio de este sacrificio. Gracias, mi Dios. Hemos sido enjaltados como a olivo silvestre. Enjaltado. Y tú eres nuestra esperanza de vida. Tú eres nuestro lugar de refugio. Tenemos un refugio en ti, Señor. Y hoy, Padre, si en alguna cosa te hemos fallado y hemos pecado contra ti, te pedimos que nos perdones. Que nos perdones. Y que nos reciba como recibiste a este hijo arrepentido. Y te declaramos con nuestros corazones que tú vives y reinas en nuestras vidas para siempre. Confesamos que tú eres el Hijo de Dios, oh Jesús, y que Dios te levantó de los muertos al tercer día. Lo confesamos con nuestra boca y lo creemos con nuestros corazones, porque con la boca es para salvación, pero con el corazón es para justicia. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de vida que tú nos das. Gracias por haber enviado a tu Hijo en esta cruz para hacer luz a los hombres y sacarnos de las tinieblas de este mundo a tu luz admirable. Te adoramos, Señor, y te decimos gracias, pidiéndote, Señor, que esta palabra no caiga en tierra, sino que cumpla el propósito por la cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, Dios me lo bendiga, mis amados hermanos.